En Colombia, a consecuencia de aproximadamente 50 años de conflicto armado interno, al día de hoy se registran aproximadamente 9 millones de víctimas, que directa o indirectamente se vieron afectadas por diferentes hechos que cambiaron la vida de personas, comunidades y grupos étnicos, deteriorando la estructura social del país. Al 1 de junio del 2020, más de 8 millones del total de víctimas son personas desplazadas. Por lo anterior, el Estado colombiano viene adoptando un conjunto de medidas orientadas a prevenir, atender y restablecer los derechos vulnerados y fortalecer el tejido, poniendo a disposición de la población afectada un conjunto de programas orientados a recuperar su calidad de vida y ejercer a plenitud sus derechos como ciudadanos. Buenas, me llamo Romero y escuché lo que estaba diciendo, suena muy bonito, pero para los ciudadanos de a pie, ¿quiénes se consideran víctimas del conflicto armado colombiano? Buenas, yo me llamo Patricia, soy profesional de la Defensoría del Pueblo y con mucho gusto le cuento con calma, Romero. Mire, a partir de la Ley 1448 del 2011, el Estado colombiano reconoce como víctimas del conflicto armado las personas y comunidades que desde el 1 de enero de 1985 hasta la fecha hayan sido afectadas por los acontecimientos relacionados con el conflicto armado interno, que hayan sufrido amenazas, secuestro, tortura, violencia sexual y lesiones personales. También quienes, como consecuencia de las acciones de los grupos armados, tuvieron que abandonar temporal o definitivamente su casa, parcela o territorio, así como aquellas personas que perdieron un familiar por acción de alguno de estos grupos. Todos ellos pueden registrarse como víctimas ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mediante una declaración. Nosotros nos desplazamos por amenazas de un grupo armado. Llegamos a otro pueblo y nos entregaron una atención humanitaria inmediata. Nos dieron un mercado, implementos de aseo y cocina y un lugar en donde quedarnos mientras tanto. Allá contamos pues todo lo que nos había pasado. ¿Sería eso la declaración? Si no lo es, ¿a dónde tengo que ir y qué tengo que llevar? ¿Podemos haber perdido nuestro derecho a registrarnos? No se asuste, la declaración significa que usted le cuenta lo que pasó a un funcionario del Ministerio Público y él lo escribe en un formulario llamado FUD. Formulario único de declaración para la solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas. Si usted relató dónde, cómo y cuándo ocurrieron los hechos de los que fue víctima al personero municipal y él diligenció el FUD, ya rindió su declaración. Si no lo ha hecho, puede hacerlo también en las regionales de la Defensoría del Pueblo o en la Procuraduría, o incluso en las diferentes jornadas móviles que adelantan cualquiera de las instituciones que le acabo de nombrar. Lo único que necesita es su documento de identidad. Pero si cuenta con documentos, fotos o alguna otra evidencia de los hechos, los puede incluir. Si el desplazamiento es reciente, tiene 2 años para realizar la declaración y esta será enviada a la unidad de víctimas, quienes son los que finalmente le reconocen su condición de víctima. Entonces sí, lo hicimos con el personero. Él nos dio un comprobante con el número de FUD y dijo que deberíamos esperar unos 2 meses para recibir otras ayudas. ¿Sabe usted cuáles son? La unidad se contactará con ustedes para hacer una entrevista y determinar su situación, las carencias y capacidades de su hogar y de esa manera definirá el tipo de atención que usted y su hogar requieren así. Para hogares con alto grado de necesidad de urgencia, la atención humanitaria de emergencia. Luego, para hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término mayor a 1 año contando desde la fecha de la declaración y que aún no cuentan con los medios suficientes para su subsistencia y cuyas carencias se consideren leves en hospedaje y alimentación, se asigna la atención humanitaria de transición, así como información sobre el derecho al retorno, reubicación o integración local, educación, salud, generación de ingresos, entre otros. ¿Y esa atención humanitaria es lo que llaman indemnización? No, Romero, la atención humanitaria busca garantizar unos mínimos vitales para la subsistencia de su hogar mientras se logra restablecer mediante el retorno, la reubicación y la restitución de tierras. La indemnización es un monto de dinero con el cual el Estado repara su falla en proteger sus derechos, y este valor varía dependiendo de los hechos de que haya sido víctima. Por ejemplo, para desplazamiento su hogar podría recibir entre 17 y 27 salarios mínimos y dependiendo del caso, si son víctimas de otros hechos, los montos se pueden acumular hasta alcanzar los 40 salarios mínimos. Igual salimos perdiendo, porque eso no alcanza para comprar otra tierra. Con calma, Romero. Si bien el dinero no logra subsanar muchos de los daños que han sufrido las víctimas, existen otras medidas que buscan ayudar a reconstruir su modo de vida. Para el caso de las personas que fueron despojadas de su tierra, existe la restitución de tierras.
Y además de esta, como parte del proceso de reparación, las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y a que el Estado garantice que los hechos no se repitan, y a la generación de ingresos de manera que se construyan las condiciones que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía. Si tiene tiempo, le puedo contar. Dejémoslo para luego. Quiero ir ya a contarle a mis vecinos a lo que tenemos derecho como desplazados, aprovechando que tengo la información fresca en la cabeza. Hasta luego, Patricia. Muchas gracias. Con mucho gusto, Romero. Hasta luego.